Jorge, tú naciste y creciste en la Revolución. O sea, tú no tienes una memoria del antes. No. ¿Cómo describirías la trayectoria de la Revolución, que es tu vida, pues? Sí. Pues es interesante que me preguntes eso, porque últimamente siempre se enfoca, cuando se habla de Cuba, se habla de esta etapa, de este momento. Y es difícil juzgar la historia de un país por una etapa, sobre todo un proceso como la Revolución Cubana, que es tan diferente, es tan particular, ¿no? Y han habido muchas etapas. O sea, el recuerdo que yo tengo de muchacho era de entusiasmo y de euforia, y el recuerdo y lo que vi, donde me crié. O sea, cuando uno ve y analiza toda esa etapa, los primeros años de la Revolución fue una euforia de la juventud, donde parecía que podían cambiar el mundo, no solo Cuba. Y de hecho Cuba intentó cambiarlo. Y fue una etapa bien bonita, que no la viví yo, la vivieron mis padres, pero una etapa bien bonita, de alfabetizar a todo el mundo, de todo el mundo en camiones. Fue un sueño colectivo. Una gran utopía colectiva, los primeros años de la Revolución. Después vinieron los 70, creo que se empezaron por la misma circunstancia del mundo de ese momento, que era un mundo bipolar, o estaba con los rusos, con los americanos, y aquí se escogió el camino de copiar un poco el modelo soviético, que era un modelo estalinista, con todos los defectos que ahora sabemos que tiene ese modelo. Entonces fue una etapa una etapa gris, digamos, ¿no? Los intelectuales, el quinquenio gris, donde de esa utopía de crear un mundo nuevo se intentó crear un hombre nuevo. Todo el que no estaba dentro de esos parámetros fue marginado, los católicos, los religiosos, los homosexuales, por ese afán de crear algo nuevo, por ese afán de crear una sociedad nueva. Fue el gran sueño de la utopía. Después vinieron los 80 para nosotros los cubanos, que fue una época donde el socialismo tuvo como una especie de esplendor, donde aquí se mejoró económicamente, se empezaron a tener como resultados económicos. Había pasado ya esas luchas donde Cuba se había implicado, latinoamericana, aunque Cuba siguió siempre implicado en todas las luchas, en África, en todos lados, donde quiera, que había una causa en nombre de los pueblos, ahí estaba Cuba metida, en cualquier continente. Y eso significaba un costo político y económico. Los 80 fueron más tranquilos, fue como una especie, y vino de pronto el derrumbe, los 90, se cayó el muro de Berlín y se cayeron prácticamente todos los conceptos que nos habían formado nosotros como generación. Nos habían formado diciendo que el capitalismo iba a desaparecer y que el sistema que nos estaban enseñando iba a imperar en el mundo, porque era más justo, porque defendía a las mayorías. Todo eso se derrumbó con el muro de Berlín. Y vino una crisis de valores, de conceptos, se vinieron lo que se llamó aquí el periodo especial, que no era solamente el tema económico, sino también crisis de valores. Pero como en algo tenía verdad lo que se manifestaba, que era que tampoco el capitalismo era la solución, porque no lo ha sido, ni lo es. Este país se empezó a reinventar, es como algo que ha empezado a surgir de la ceniza, ¿no? De la ceniza, en el sentido de que el concepto político que nos criaron dejó de existir como modelo real, pero el otro, el que existe, no es un ejemplo. Y los cubanos también estamos siempre bien informados, no por lo que nos dicen,
sino por las propias inquietudes personales de lo que nos interesa. Y buscamos y sabemos y somos reales, tenemos referencia de que el mundo, el sistema que nos quieren decir, esto que ustedes han hecho no funciona, esto que nos quieren decir que tenemos que hacer, sabemos que tampoco funciona. Entonces ahí es donde está la opción que yo pienso que puede ser interesante para la sociedad cubana. O sea, ¿de dónde salimos y a dónde vamos? O sea, seguir siendo autores de algo nuevo. Yo creo ahora que podemos seguir con la esperanza de construir algo nuevo, que no es ni lo que teníamos ni lo que nos quieren imponer. Una cosa que a cualquier extranjero llama la atención aquí son los medios de comunicación, los medios de información. ¿De dónde viene la información de los cubanos? De la propia inquietud. O sea, normalmente hay otros países que tienen más acceso a información, pero están tan bombardeados con la propaganda, con lo comercial, con el consumismo, que le matan la inquietud a la gente. La gente está más por el consumismo que por la inquietud individual. Aquí, era cuando yo era muchacho, que no teníamos dónde oír música y poníamos un cable, una antena y empezamos a oír la W para escuchar qué era la música que se estaba... Esa cosa de un país como Cuba, de que siempre, cuando te prohíben algo, pero eres un país donde te están educando, te están dando una formación, no sé qué, también te despiertan una inquietud. Pero como no tienes ese bombardeo de consumismo y de cosas de propaganda, pues esa inquietud, ¿a dónde te tira? A la literatura, a la música, tienes espacio en tu cabeza y en tu tiempo personal para buscar, entonces, para informarte, para leer el libro que está prohibido, para escuchar el disco que está prohibido, que era otra época. Ahora ya no están los libros y la música no está prohibida, pero igual esa inquietud en los jóvenes se mantiene, esa inquietud por ver qué es lo que está pasando fuera, por leer el último libro, por escuchar la última música, la última película. Es increíble, pero aquí los jóvenes están súper bien informados, no por los medios del Estado. El Estado mantiene un aparato de propaganda que es totalmente caduco. Por eso yo te digo que el ciudadano cubano está más adelante que las instituciones. Totalmente. En ese mundo de hoy, Jorge, ¿hay todavía espacio para las utopías? Es difícil, pero es difícil hablar de utopía en el mundo de hoy. De verdad que es muy difícil. Lo que pasa es que la propia necesidad, la propia carencia de valores y por donde anda el mundo, no va a tener más remedio que reinventarse una utopía. Lo que pasa es que no sabemos cuál es todavía, no ha aparecido. O sea, hay una necesidad de una utopía. Lo que no existe es la utopía como tal. Hay una necesidad en todas partes. O sea, la crisis del capitalismo, la crisis de los pocos países que escogieron otro camino. O sea, todo es una carencia de utopía. Quizás el mundo está a punto de tocar fondo y quizás de ahí surjan nuevas utopías. Tienen que surgir, porque eso es necesario sobre todo para la sociedad y para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Es necesario. No se puede vivir sin utopía. Tú puedes vivir sin dinero, puedes vivir no sé qué, pero sin sueño. No se puede vivir.
frío el mar que sin cólera soporta sobre su lomo complaciente el buque que entre música y flor trae a un tirano. ¿Con qué sueñas tú? Yo realmente ahora mismo trato de trabajar mucho, o sea, trato y me he ido realizando. O sea, para mí, mi sueño es el trabajo. O sea, vuelvo a la utopía aquella planetaria de que el trabajo forma al hombre, pero de verdad, en mi caso es real. O sea, mi trabajo, que es el arte, es la manera de expresar todas estas inquietudes, que son más preguntas que respuestas, por supuesto, las que tengo en mi cabeza. Pero todas esas inquietudes son las que me hacen dormir tranquilo. Yo no tengo solución, no tengo respuesta, pero tengo inquietudes. Y entonces mi trabajo, yo las canalizo eso. Trato ahora la pintura, ayudar a un grupo que quiera hacer un grupo de música, intentar hacer una película, contar una historia. Eso me mantiene vivo. Pero es mi camino, es el arte, ¿no? Y es mi religión. ¿Tú crees que el arte tiene una función? Sí, yo aprendí de eso. Yo cuando era un muchacho hice una película como Fresa y Chocolate y jamás pensé que el arte pudiera tener un alcance social tan grande. Pero cuando salí de ese cine y vi lo que estaba significando esa película para la sociedad cubana, dije, wow, el arte es un instrumento, es un arma maravillosa. A veces tenemos más libertad que hasta los propios políticos, para hablar de cosas que hasta los propios políticos no se pueden dar el lujo de hablar. Y del propio individuo común. O sea, el arte es la vanguardia de pensamiento de una sociedad. Lo ha sido siempre. ¿Esa inquietud del arte se preserva en Cuba? Sí, yo creo que sí. Porque los artistas acá, como existe esa diferencia entre las instituciones, que hubo un momento en Cuba que la revolución era el arte. Y la revolución se fue convirtiendo en una institución. Y ahora los artistas son la revolución. ¿Qué es ser revolucionario hoy en Cuba? Ser consecuente con el momento que se vive. No tener y poner en la palestra a través de tu obra y de tu pensamiento, de tu vida, las cosas. Es como, como este fenómeno que te hablo. Yo no voy a esperar que Cuba cambie. Yo ya cambié. ¿Entiendes? Y eso cada individuo lo tiene que pensar así. Jorge, ¿qué es para ti la memoria? La memoria. Bueno, últimamente la memoria no es solo lo vivido, es también la memoria para mí, por ejemplo, en el cine que estoy haciendo, es la memoria que me han dejado otros grandes artistas. O sea, yo en la pintura, por ejemplo, tengo influencia. Cuando yo me planteo, quiero pintar, yo tengo referentes como Lan, como Portocarrero, como Amelia Peláez. Cuando quiero hacer cine, tengo referentes como Titón, como Humberto Solá. O sea, no es solamente el compromiso del cine que quiero hacer, que responde a una mirada a la realidad, como lo hicieron ellos, sino también tengo siempre la influencia de esa otra memoria que han dejado grandes artistas del cine, de la pintura, de la música, de todo. Entonces, como, no sé, creo que estoy haciendo algo así como posmoderno. Ellos fueron modernos en lo que hicieron. Pero yo no puedo reciclar la vida solo, ni la literatura, ni la historia. Yo tengo que reciclar esa herencia, que es una continuidad de mi identidad. Si mi memoria no es solo lo que vivo, sino también está en función de una identidad de lo que soy y lo que represento. Y estos artistas tienen mucha influencia en mi memoria. ¿Cuál es la herencia que dejarás a tus hijos? Bueno, este es un país que ese proceso ha sido tan significativo
que nos va a dejar una herencia por varias generaciones. La mía y quizás mis hijos también seguramente. Y yo creo que si algo yo destaco de lo que ha significado todo este proceso es el humanismo. O sea, ha sido un proceso donde la esencia ha sido el humanismo, aunque haya sido un fracaso. ¿Qué es lo que te da miedo? Miedo. No sé, miedo, nunca relaciono el miedo a algo personal. O sea, me puede dar miedo, por ejemplo, que cuando pienso no solo en mí, sino también en los demás. En esas cosas, por ejemplo, de los disparates que estamos haciendo, que ponemos en peligro no solo la vida de uno y la de los amigos, de los familiares, ¿no? Sino la propia existencia del planeta, de las cosas. Digo, wow, qué locos somos los seres humanos. O sea, eso a veces me da un poco de miedo, que podemos llegar a hacer cosas atroces, ¿no? Esas cosas me dan miedo. Es decir, por ejemplo, cuando pienso en los pasos que le toca dar a este país, de reconciliación, de entendimiento, de no sé qué, me da miedo que caigamos en la intransigencia, ¿no? Que no tengamos la capacidad de reflexionar y de pensar por un futuro, pero con sabiduría. O sea, me da miedo eso, porque lo veo en otros países, en otras sociedades, como gente que son de un mismo país pueden matarse por defender ideas y defender verdades que al final, ¿dónde está esa verdad? Se me da miedo caer en esa intolerancia. Que mi país caiga en una intolerancia me da miedo. Esa cosa me da miedo. En tu generación quizá menos, pero en mi generación en Cuba siempre había alguien en la diáspora, alguien que no estaba. ¿Tuviste alguien, familia? Sí, claro. Muchos amigos, familias se han ido y se siguen yendo. Y es una pérdida. Al final hemos empezado a entender eso como que es parte de algo ya en este mundo global, que la gente tiene también la libertad de moverse. Y hoy están acá y tienen el derecho de moverse. En otra época en Cuba era una ruptura. Irse de Cuba era una ruptura. Ahora lo empezamos a asimilar de otra manera. Y yo creo que es mucho más inteligente. Porque verdaderamente en un mundo global la gente tiene la libertad de escoger dónde quiere estar hoy y dónde quiere estar mañana. Si tiene las posibilidades también. Pero esa libertad es un derecho del individuo. Entonces ya ahora ese fenómeno de la diáspora aquí no tiene la connotación política que tuvo en otra época. En otra época era una traición. Te ibas, no estabas con la revolución. Y la revolución en esa época, los 60, los 70, era una verdad colectiva tan grande que si te apartabas de eso, te apartabas de... Era una traición. Y ahora ese fenómeno ha cambiado hasta en Cuba. Y en el mundo, por supuesto. O sea, ya la diáspora, ya eso ya se empieza a entender en la sociedad cubana desde otro lugar. ¿Alguna vez viviste en Cuba la intolerancia? Bueno, yo creo que como la vive cualquier ciudadano en cualquier país, pero todo eso a mí siempre me alimentó a crear, ¿sabes? A veces como decíamos, este burócrata con sus cosas, lo que me está dando es tema para crear, me está dando, o sea, lo que no me dejé nunca imponer
O sea, como he creído la verdad y y en este país me dijeron que se fundamenta en la verdad, no he tenido miedo de decir lo que pienso. Entonces, ha sido un proceso largo, duro, de imponerse uno y de gente que en un momento determinado te querían marginar, al final han terminado respetándote. Y otra gente no te respetará nunca, pero yo tampoco los respeto a ellos, ¿entiendes? Pero yo creo que lo importante es eso, que no luchar. Desde que existe el mundo, hay una cosa cierta. Unos hacen los muros y otros hacen las puertas. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Unos tienen invierno y otros las primaveras. Unos encuentran suerte, pero otros ni siquiera. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Y siempre fue así, oye, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Y siempre fue así, oye, y eso tú lo sabes. Que la libertad solo existe cuando no es de nadie.